capítulo 20. Lo vamos a leer todos a una sola voz. Amén. ¿Están listos? Amén. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Hay alguien que se sienta amado por Dios? Ahora sí, vuélvalo a leer con ese mismo ímpetu. Diga conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puede tomar asiento, mi hermano. Hay dos reyes peleándose un trono, con el corazón del hombre. y ministrante. Su corazón es un trono, y hay dos reyes que se están tratando de pelear por él, y son la carne y el espíritu. Solo hay un estilo de vida, solo hay un camino a seguir, solo hay una forma de seguir viviendo la vida, y es al estilo de la carne o al estilo del espíritu. Uno no puede estar con un camino acá y con otro camino acá, porque la vida cristiana es una sola. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros queremos que en nuestro corazón gobierne Cristo, pero para eso es necesario que muera el yo. El lema de la convención de este año y del consistorio ha sido andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu pareciera que fuera como el piso alto de un edificio, y andando en el Espíritu como que no se me acerquen. ¿Saben, hermanos, que estábamos en estos días escuchando que hay una iglesia por allá en no sé qué lugar, por supuesto no de nosotros, una organización, que hay un supuesto profeta, y ya están escalando, ya son patriarcas, ya llegarán a querubines, ya llegarán a arcángeles, quién sabe qué. Y uno de estos hombres en uno de esos cultos entonces baja por allá de una escalera, y nadie lo puede tocar, porque si lo tocan pierde la extrema unción. Por favor. Y no, como que él anda en el Espíritu, pareciera que fuera entonces como eso, pero eso no es lo que dice la Biblia de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu sí necesita unos pasos para llegar a él, es como el piso más alto de un edificio, y la idea es que nosotros podamos entender que en nuestro corazón debe reinar Cristo para que nosotros podamos realmente andar en el Espíritu. ¿Hay alguien aquí que desee andar en el Espíritu? La Biblia presenta dos sustituciones de Cristo hacia el ser humano, hacia la humanidad. Primero, el Señor Jesucristo pagó por nosotros el precio del pecado. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús? Nosotros hemos sido bautizados, y el Señor pagó por nosotros el precio que se debía pagar por el pecado. Pero otra es la sustitución que hay que vivir, que se tiene que presentar para tener una vida cristiana. Y entonces debemos entender que hay personas que han sido bautizadas pero todavía siguen viviendo en derrota. Y la pregunta habitual de los que están recibiendo las clases para el bautismo es: a mí me da miedo que cuando yo me bautice, entonces de pronto yo cometa un pecado y siga pecando, y entonces ¿cómo hacemos si yo ya fui bautizado? Pero es que uno es el trato que Dios tiene para el pecador, y otro es el trato que Dios tiene para los que vamos caminando en este camino. Porque les pregunto, ¿cuántos de pronto de los que han sido bautizados de pronto han cometido algún pecado después de haber sido bautizados? Levanten la mano los superhombres. Creo que aquí nadie tiene visión de rayos X, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron con la capa de Superman? Nadie.
Eso muestra que nosotros todavía seguimos teniendo una naturaleza de pecado. Y la Biblia dice que ya nuestros pecados han sido perdonados, pero ahora se nos presenta el segundo problema. El hombre tiene dos problemas. El primero, el pecado, que el Señor nos lo resuelve en las aguas, en el bautismo, en el nombre del Señor Jesús. Pero el segundo es esta naturaleza de carne, porque a veces todavía seguimos teniendo deseos. Hola. Porque a veces todavía se nos salta el taco y la reventamos con la lengua y la sacamos con la actitud. Y ese es el segundo problema que tiene el hombre, esa naturaleza de carne. Porque eso no se quita con el bautismo. Eso no se quita con el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Es necesario que reine en nuestros corazones el poder del Espíritu Santo para que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Y lo hermoso es que la palabra de Dios, vea qué hermoso. ¿A cuántos les gusta con todo gusto perdonar al hermano? A veces uno dice, hermano, lo perdono. Como que se le va la mano en contra de la voluntad de uno, mi hermano, lo perdono. Pero la palabra de Dios dice en Miqueas, nuestro Dios se deleita en perdonarnos. Tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, que sabe que somos humanos, que sentimos, que tenemos necesidades, que somos tentados, que a veces hay tentaciones tan fuertes que parece que no podemos superar, pero tenemos un Dios que se deleita en perdonarnos. Y entonces alguna vez el apóstol dijera, y entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. En esta mañana nos vamos a revestir de Cristo para que podamos vencer todas las tentaciones y sigamos caminando y andando en el Espíritu. Dele ese aplauso al Señor. La vida cristiana entonces va mucho más allá de ser perdonados los pecados, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el bautismo, este será salvo. Entonces hay un comienzo. Después de que nos bautizamos tenemos que seguir caminando. Eso quiere decir que la vida cristiana va mucho más allá de que nuestros pecados sean perdonados, sino que consiste en que nosotros podamos superar esta naturaleza pecaminosa, y con eso entonces vamos a poder perseverar hasta el fin. Cuando la Biblia habla, hermano, algo con respecto al fin, a ver el reino de Dios, a la salvación, usted debe afincarse y arraigarse de una manera especial en eso. Porque yo le puedo venir aquí a hablar de Sansón, de David, de Daniel, y qué hermoso, y nos vamos bendecidos, qué bonito. Pero algo que debe generar fruto en nuestra vida y en nuestro corazón es saber y entender que hay unas doctrinas fundamentales para la salvación. Que aunque yo no tenga muchos carros, yo no tenga muchas casas, yo no tenga mucho dinero, yo prefiero ser salvo. Por eso cuando la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Préstele atención. El que quiera ver el reino de Dios, tal cosa. Debe bautizarse en el nombre del Señor Jesús, porque hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo para que podamos ser salvos. Entonces uno debe prestarle atención a esas cosas. Y en esta mañana nos vamos a ocupar entonces en pensar que nuestro corazón es un trono. Un trono. Y hay dos que quieren sentarse en ese trono, pero solo hay un trono. Como cuando se juega al jueguito ese de la silla, y hay dos hermanos que eso hasta lo empuja, le quita la silla, cae, queda piernas arriba, pero se sentó. Y eso es lo que pasa. Europa de los siglos XV, XVI, Francia, España, Inglaterra, todos tenían una época monárquica,
Y entonces la familia real, el hijo mayor era quien tomaba el trono, el sucesor del rey que estaba en turno. Y se generaban unos conflictos internos. El hermano menor busca la manera de quitarle la vida al hermano mayor para él poder sentarse en el trono. Un hijo busca la manera de envenenar a su padre para quitarle la vida y poder él sentarse en el trono, porque solo hay un trono. Y eso es lo que pasa constantemente en la vida de un cristiano. Estamos luchando para que el diablo, o tal vez nuestro propio yo, nuestra naturaleza de pecado que se quiere sentar en ese trono, lo tenemos que vencer en el nombre del Señor Jesús, porque somos más que vencedores. Pudiera quedarme dándole muchos ejemplos. Un gladiador que sale a pelear contra otro hombre porque era para entretener a un emperador, y te quita la vida o le quitas la vida. Y ese es el mensaje en esta mañana. Póngase el dedo acá. Póngase todos el dedo acá. Bueno, ¿dónde queda la yugular? ¿Al lado derecho, al lado izquierdo? Donde usted encuentre la yugular, póngase ahí el dedo. No se la quite, todos, póngase en el dedo ahí. Todos, eso, ahí, en cualquier lado, todos. Eso, todos nos ponen. ¿Te mueres o te mato? Diga, ¿te mueres o te mato? Porque eso es lo que pasa. Si usted no logra vencer su naturaleza de pecado, eso lo va a matar a usted. ¿Te mueres o te mato? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para matar esa naturaleza de pecado? Eso sale con ayuno y oración. Y entonces nos metemos toda una semana en oración. El Señor Jesús estuvo en oración y salió, y lo primero fue tentado. Todavía seguía la naturaleza. Nos podemos quedar ayunando semana de alabanza, semana de la familia, semana de la no sé qué, semana y salimos y todavía tenemos una naturaleza de pecado que tenemos que seguir venciendo. Y entonces, ¿cómo hacemos para matar a esa naturaleza pecaminosa? Es como un hombre fuerte que dice la Biblia, que está guardando su palacio. Y lo vemos como un hombre que tiene mucho poder. Esa tentación pareciera muy grande. Ese hombre carnal parece muy tremendo, que no se puede vencer, como un hombre que está guardando su palacio y está guardando su tesoro. Pero la Biblia habla de un hombre más fuerte que ese hombre. Y entonces llega, y ¿cómo le va a quitar todo ese botín si no llega y lo ata primero? Entonces llega un hombre más fuerte, ata al rey de ese palacio, lo deja ahí amarrado, y entonces ahí sí saca todo ese botín. La Biblia cuenta una historia así. Y eso representa nuestra vida carnal, como ese hombre fuerte que está en ese palacio que pareciera que nadie puede acceder, pero con nosotros hay uno más fuerte que puede amarrar a ese y entonces sacar ese botín y ayudarnos a vivir en victoria. Entonces, el perdón de los pecados nos lo da el Señor, pero ¿cómo sostenernos en la vida cristiana en victoria? ¿Qué hacer con la influencia del pecado? ¿Qué hacer con lo que hicimos? Para eso está el mensaje del Calvario de la cruz. Pero la pregunta es para nosotros los cristianos: cada vez que cometemos un error, ¿nos bautizamos? Y entonces, ¿qué hacemos? Para nosotros no tenemos que andar bautizándonos, porque la Biblia dice varias cosas. Hubo alguien que hizo un sacrificio mayor y excelentísimo, que no tenemos que presentarnos cada año como en el Antiguo Testamento, sino que el Señor nos soluciona el problema de una vez por todas. Amén. Dice: una fe, dos bautismos,
un Señor, una fe, un bautismo. Para nosotros opera la sangre poderosa del Señor Jesucristo, que ha sido vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Dele ese aplauso al Señor. Hermano, hay varias cosas que entender entonces. Lo primero es que nosotros ya hemos sido perdonados, pero también todavía seguimos cometiendo algunos errores. Debemos aprender a crucificar nuestra carne, para que, como dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Y con respecto al pecado, hermano, uno el pecado no le puede cambiar el nombre. Pecado es pecado. Y entonces pecados grandes, pecados pequeños, pecados conmigo mismo, pecados contra Dios. Hermano, pecado es pecado. No diga que es desliz. Ay, es que tuve un desliz. No, un desliz no, cometió un pecado. Porque el pecado es pecado. No, es que yo soy así. No, usted no es así. Usted no ha querido dejar que el Señor obre en usted. El pecado es pecado. No debemos cambiarle el nombre al pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce el pecado, entonces se puede acercar a la sangre que el Señor vertió en la cruz del Calvario, para que realmente pueda operar en uno. Y entonces comienza a afectar. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. No, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya nuestro problema pasado de pecados pasados, ya el Señor nos los perdonó, incluso los que de pronto hayamos de cometer de aquí en adelante, porque solo tenemos que voltear a mirar al madero de la cruz, y es como bañarnos. ¿Cuántos se bañaron hoy? Ahorita estábamos hablando, el domingo nos venimos con la dominguera. ¿Cuántos se pusieron la dominguera hoy? Entonces la dominguera debería ser todos los días, espiritualmente hablando. Nuestro vestido dominguero espiritualmente hablando es la sangre del Cordero. Que todos los días yo me pueda revestir de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando nosotros nos bañamos en la sangre del Cordero, el diablo está como el Chavo del 8 por allá, Kiko, que decía, míralo, 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 Y el diablo, ¿cómo es? Nos entretiene por allá para que caminemos sin darnos cuenta. Nos entretiene y nos caemos, y después nos acusa. Si vio, se cayó. Porque el pedazo de diablo solo está llamado para matar, robar, destruir, y la Biblia dice que está de día y de noche acusándonos delante del Señor. Mírelo, se cayó. Porque uno negocios con el diablo no puede hacer. Lo entretiene y uno se va de pérdidas. Pero la Biblia dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo mismo. Es el Señor Jesús. Porque algunos piensan que el problema se soluciona con el matrimonio. Y les voy a decir por qué. Algunos dicen, no, es que yo qué tengo que hacer, me caso y entonces ya se me solucionó el problema, ya dejé de pecar porque ya me casé. Pero el problema no se soluciona con eso, porque la intención está en el corazón. Nosotros sabemos que el que opera en nosotros, en nuestra vida, es el poder del Espíritu Santo. Aquí no le perdona el pecado el hecho de que si está cometiendo pecado de fornicación, de adulterio, entonces se le soluciona con casarse. No,
Ese no es la solución. Ese es el arrepentimiento, el cambiar, el voltear a Cristo y lavarse en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿cierto? Amén. Démosle una alabanza al Señor. Es por la sangre de Jesucristo. No es por nuestras buenas obras. No es porque ya fui ante el notario, no es porque ya llevé un mercadito, no es por cualquier otra cosa, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos. Entonces, la sangre del Señor Jesús opera para 3 niveles. ¿Por qué? Para 3 escenarios, pudiéramos decirlo. Opera para Dios, porque el Señor en su naturaleza estaba ligado a que la sangre era lo que le generaba a Él como la satisfacción de que ya los pecados eran cubiertos, ¿cierto? Y entonces en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el sumo sacerdote o alguna persona que había cometido un error delante de Dios y degollaba el animal, la sangre entonces cubría. Entonces esa sangre opera también como hace tipología del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Opera para el hombre porque la Biblia dice que lo que genera en nosotros es la libre conciencia. Y cuando uno comete un error delante de Dios, uno se siente mal, ¿cierto? Uno siente, uy, me equivoqué, yo no debía haber hecho esto, yo no debía haber contestado así, yo no tengo ni idea por qué hice esto, en realidad, y no estamos nosotros para juzgar. Pero cuando nos acercamos a la sangre del Señor Jesús y sentimos el perdón de nuestros pecados, también nuestra conciencia se apacigua. Amén. El rey David en algún momento decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque cometer pecado primero nos hace sentir que como el pecado aleja al hombre de Dios, pues que somos pecadores y que nos estamos alejando. Por tanto, estamos perdiendo nuestra salvación. Pero lo lindo es que cuando hay un corazón sensible y humilde delante de la presencia del Señor, espíritu noble me sustente. Y viene nuevamente la presencia del Señor y dice la palabra de Dios: vendrán de su presencia tiempos de refrigerio. Qué descanso cuando uno siente la paz espiritual, cuando el Señor viene y nos llena con su presencia. Y opera también para el diablo, porque el diablo ya no tiene de qué acusarnos. Si está todo el tiempo acusando y acusando, uno le dice: mire, qué pena, ya me bañé con la sangre del Cordero de Dios. Y el Señor tiene muchísimo más poder que el diablo para cuando nos viene a tratar de acusar. Entonces, qué hermoso, hermano, saber que nosotros somos perdonados a través de la sangre cuando ya hemos sido bautizados. Y la pregunta es: ¿cómo está su corazón en esta mañana? ¿Usted cree que necesita un baño en esta mañana de la sangre del Cordero de Dios? ¿En quién está usted en esta mañana? Porque es que en realidad la Biblia dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que nosotros somos constituidos pecadores porque hemos sido desobedientes. Y entonces, ¿cuál es el secreto, hermano? Dígame, ¿cómo hago para que ya no opere en mi vida esa ley del pecado? Para que ya no siga esa ley carnal, es que ese deseo. Un amigo me decía: yo quiero, pero en realidad a veces eso es como muy fuerte. Yo no sé cómo hacerlo. Yo siento que ese vicio yo no lo puedo dejar. Yo siento que este hábito de estar diciendo estas palabras no las puedo dejar. ¿Cómo hago si es que yo sigo teniendo esta naturaleza de pecado? Dígame yo qué puedo hacer. Entonces la respuesta está en Romanos capítulo 6, el verso 11. Dice: muertos al pecado.
Déjeme decirle, iglesia del Señor, que la vida cristiana en pecado no existe. No existe el cristiano que pueda seguir andando deliberadamente pecando con su cotidianidad de pecar y pecar y pecar, porque eso no existe en la vida cristiana. Tenemos que morir nosotros. Te mueres o te mato. No hay otra opción. Tenemos que crucificarlo. Tenemos que llevarlo a la muerte del madero de la cruz, como el Señor Jesucristo nos muestra. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Ya no podemos seguir viviendo en pecado. Ya no podemos seguir viviendo con nuestras malas obras, con nuestras malas costumbres, porque luego viene una promesa y una esperanza. Claro, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para enseñarnos que nosotros debemos estar muertos al pecado, pero también luego de 3 días resucitó para enseñarnos que los que hemos sido crucificados con Él también resucitaremos un día para vida eterna, y así estaremos para siempre con el Señor. Dele ese aplauso al Señor. Dele un aplauso más fuerte al Señor en esta mañana. Llénese del Señor. Crucifique esa carne. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo tenemos que hacer, hermanos? Simplemente tenemos que morir en Cristo. La Biblia dice en Cristo o con Cristo. En Cristo o con Cristo. Vamos a leerlo. No encuentro el texto, pa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque una cosa es estar en y otra cosa es estar con. ¿El Señor está con usted o está en usted? Entonces, ¿usted está con Cristo o en Cristo? Ah, bueno, qué interesante, ¿cierto? Entonces cuando se me quiere levantar ese muerto, yo digo, no, ya, ese está allá, esa naturaleza pecaminosa está allá en Cristo, juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive conmigo en mí. Entonces, hermano, vea, le voy a dar el resumen de todo este sermón. Así de facilito. El día en que usted se sienta iracundo, con el deseo de pecar, con la tentación ahí vivita, que es que ya siento ganas, se me está desesperando el corazón por querer hacer esto malo, usted lo único que tiene que hacer es venir y arrodillarse en la presencia del Señor y decir: este pecado yo no lo tengo que vencer, porque el Señor ya lo venció por mí en la cruz del Calvario. Y entonces podemos recordar lo que estábamos hablando ahorita. Pareciera que viene un gigante, que viene muy grande. Cuando David se paró frente a Goliat y se levantó, lo estábamos escuchando ayer, y tomó una onda. Y entonces estaba listo para apuntar esta onda a la cabeza de ese gigante que parecía muy grande. Goliat se insultó, se sintió maltratado y dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengan con palos y con piedras para mí? Pues sí, Señor. Ese diablo no es mucha cosa, ese es un perro que vamos a ahuyentar, porque con nosotros está el verdadero Dios, la vida eterna, el gigante con nosotros.
El texto dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante, y nuestros deseos, nuestras propias concupiscencias no prosperarán. Oh, yo no sé si en esta mañana o en estos días o alguien haya en este día que pueda reconocer que necesita crucificarse junto con el Señor, para que entienda que viene un poderoso gigante a ayudarlo a vencer su vida cotidiana, su vida de cristiano flojo, su vida de cristiano costumbrista, su vida de hombre que se deja llevar por los amigos. Pues no se trata de nosotros. Sí, hay un hombre fuerte que está armado, pero viene un hombre más fuerte y está con nosotros. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna consiste en que podamos estar revestidos de Cristo. Dele ese aplauso al Señor. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Nosotros no podemos aquí seguir andando como por dioseros, revolcándonos en el pecado, viviendo nosotros en nuestra propia naturaleza y en nuestros propios deseos, porque estaríamos arrastrándonos, dándole autoridad a ese supuesto gran gigante. No podemos seguir nosotros andando con nuestros resentimientos. No podemos nosotros seguir andando tras los consejos de nuestros malos amigos. No podemos nosotros seguir andando tras este estuche, porque pareciera que fuera el rey de mi propio yo, de la carne que está centrado en nuestro corazón. Pero cuando viene a morar en nosotros la presencia de Cristo, entonces hasta nuestros propios deseos tienen que salir corriendo, porque entonces se sienta el Rey de la Gloria en el trono que le corresponde, que es su corazón, y Él sí que sabe gobernarnos. Él sí que sabe gobernarnos. Cuando el Señor está gobernando la vida de un ser humano, entonces aunque vienen problemas, aunque vienen dificultades, tentaciones, aunque vienen deseos de hacer el mal, aunque vienen deseos de venganza, entonces yo puedo nuevamente voltear a mirar al madero de la cruz y volver a decir: allá estoy juntamente crucificado, y lo que vivo ahora no lo vivo simplemente por mí, sino por el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que conozca al Señor? Entonces se tienen que dejar de nosotros esas malas palabras, toda gritería, toda maledicencia, todos esos deseos engañosos, toda esa larga lista se tiene que ir en el nombre del Señor Jesús. Ahorita los muchachos me estaban diciendo algo, discúlpenme que lo haga público, les pido respeto, con respeto que me disculpen. Me estaba diciendo: hermano, ¿qué significa perro en la Biblia? Y entonces yo caí en cuenta: oiga, claro, ¿acaso ustedes vienen a mí como si yo fuera un perro? Pues sí, vea lo que está significando. Y Apocalipsis, no sé qué texto leímos, Apocalipsis, los últimos textos dicen: los perros estarán afuera. Así que cuando un cristiano, cuando un joven, un adolescente deja que el Señor gobierne su vida, yo le aseguro que no va a desear que diga: perrito, que hubo perrito, que más perrito, venga perrito, que más mi perrito. Los perros estarán afuera.
Pero aquí adentro hay un rey que gobierna nuestros corazones, para que nosotros no estemos afuera, sino que estemos adentro, para cuando el Señor venga a las nubes del cielo, nosotros podamos también estar con Él en su presencia. Yo quiero invitarlos a que estén en pie en esta mañana. Y en realidad esto que hemos hablado hoy nos toca a todos con mucho respeto, desde el pastor pasando por el copastor para abajo, porque todos seguimos siendo carnales, porque todos seguimos teniendo necesidades, porque todos seguimos teniendo aflicciones. Pero lo interesante es que aquí hay uno que ha efectuado un poder grande a través de la sangre que fluye para nosotros en esta mañana. Para nosotros el pecado no es el fin. Para nosotros el pecado es decir, yo vivo en Cristo. Cuando usted hace eso, es usted en Cristo. Pero va a haber un momento en que Cristo sea en usted. El perdón de pecados y la sangre es usted en Cristo, pero la resurrección para vida nueva es Cristo en usted. Y yo quisiera invitar a este altar a un corazón que pudiera decir claro: ahora entiendo que yo necesito que esta naturaleza de carne caiga rendida a los pies de Cristo, porque yo solo no puedo. Porque yo solito no he podido vencer esta situación. Ahora entiendo que yo solo sigo siendo pecador, pero cuando vengo a los pies de Cristo estoy crucificando mi sangre. Y claro que sí, mi carne, claro que sí. Porque esto no se trata de que nuestras propias fuerzas, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, para que cuando venga el día malo pueda estar firme. Yo quiero invitar a este altar, si hay alguien que sienta que necesita ayuda, pues aquí está el gigante de los gigantes. Aquí está el poderoso de los poderosos. Si hay alguien que quiera crucificar sus deseos, aquí está el grande de los grandes. Si hay alguien que quiera aquí crucificar su desprecio, como que no me importa, eso es cosas de las cosas de la carne. Pero aquí hay un Dios que ha derramado su sangre y pareciera que se está abriendo la llave celestial que vierte sangre del Calvario, para que podamos venir y lavar nuestras mentes, para que podamos venir y lavar nuestros cuerpos, para que podamos venir y lavar nuestros pensamientos. Si usted quiere cantar conmigo al Señor esta alabanza, este es el secreto, hermano, para que usted pueda crecer en el Señor. Que usted le diga: Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia, que es necesario que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas. Vamos a adorar al Señor por un momento. Dígale: yo quiero más de ti.